presente es el análisis del discurso por Stephanie Ospina como examen final de la materia de análisis del discurso. El corpus que vamos a tratar tiene como título Así nos engañan, increíble discurso de Gustavo Petro sobre el miedo. Es grabado en el año 2017, tiene un medio digital, es un canal de YouTube de Colombia Humana. La duración es de 4 minutos y medio. Este análisis tiene por objetivo analizar desde las diferentes categorías del discurso al orador y su discurso y las estrategias de poder en la intencionalidad. Segundo, identificar los elementos semánticos y kinestésicos que construyen el discurso. Y tercero, identificar las repercusiones del orador y su discurso. Las teorías de referencia: Elena Calzamilla, Francisco Ávila con el concepto de poder y Teodomiro Bandic desde el discurso en la sociedad. Lo primero que debemos mencionar es el orador desde la parte sociocultural y desde la parte teórica. En la parte sociocultural encontramos que el orador es Gustavo Francisco Petro Urrego, conocido como Gustavo Petro, que ha tenido una amplia participación política desde su juventud, iniciando como personero de Zipaquirá en 1980. Posteriormente participa en la guerrilla del M-19, tanto en su creación como en su desarme con Pizarro. Es un economista de la Universidad del Externado con especialización en Administración y Desarrollo del Medio Ambiente y la Sociedad, y ha sido tildado de pensamiento marxista por sus ideas, con una actitud crítica frente a la política. Desde la parte teórica, desde el análisis del discurso, vemos que tiene una competencia comunicativa desarrollada, dada por su entorno sociocultural en lo intra e intercultural, debido a su formación política, con una adecuada competencia estratégica, puesto que dentro de sus diferentes discursos, se ha visto que no hay bloqueos o lapsus en las ideas que presenta, y tiene un adecuado inventario lingüístico para referirse a sus ideas propias en el mismo discurso político o social. Su discurso está marcado por la semántica de poder, debido al fenómeno que resalta Foucault o que se resalta en el texto como la insurrección de los saberes sometidos, puesto que apela a esta insurrección para crear su discurso político. Dentro del contexto, tenemos que el contexto es la unión, es una interfaz entre la acción del discurso y las estructuras sociales, que tiene como marco, vamos a tomar los elementos de Teodomiro Bandic como el marco, los participantes, la intencionalidad, la construcción del contexto y la acción de nivel superior. Dentro de la acción de nivel superior vemos que el presente discurso se enmarca dentro de un sistema social mucho mayor, que es las elecciones del 2018, dado que este video es del 2017. El hecho estructural mayor, el sistema social mayor, son las próximas elecciones en Colombia. La relevancia de los hechos críticos para el desarrollo de la situación es la construcción de ese contexto, dado que el participante o el orador realiza esta construcción desde el pasado hasta el presente, haciendo notar o marcando la situación de miedo. En la intencionalidad, en las dimensiones sociocognitivas, puesto que la intencionalidad del orador es convencer, sobre todo, pues debido al mismo contexto, utilizando estructuras sociocognitivas como la historia y el conocimiento mismo en las creencias del miedo y la dimensión social del miedo como actor de, de dominación. Los participantes es solamente el orador, dado que es una categoría, es un texto eh, mono monologados o monogesticulados, dado que no hay nadie más que lo interpele. Usa una deisis personal para la intención con los otros pertinentes al discurso. Esto quiere decir que se refiere a los otros, a alguien diferente a él, y hay un marco contextual, que es el año 2017, antes de las elecciones en Colombia, donde vemos todo un discurso histórico, una deisis espacial debido a que se refiere al pasado y al presente, y una deisis temporal en el aquí y ahora. Esta es uno de los
elementos que nos puede ayudar a encontrar las las diferencias entre el locutor y los otros y las relaciones que hay entre unos y otros, dado por Calzamilla, lo retoma de Kerbar Orecchioni. Ahora, el discurso como acción, tenemos unos elementos semánticos que son los fines discursivos, los contenidos implícitos y explícitos, las palabras. En este momento tomamos los elementos semánticos no solamente como algo construidos fuera de lo social, sino desde lo pragmático, dado que es una interdependencia contextual y lingüística, una intencionalidad del contenido, dado que su elección de palabras es determinante, y el modo de la organización de las mismas. Hay unos elementos proxémicos y unos elementos sinestésicos. La proxemia, vista como la proxemia se refiere básicamente a la manera en que el espacio se concibe como individual. Vemos que en el video Gustavo Petro se nota bastante cercano a la cámara, por lo tanto quiere tener una idea de cercanía con las personas que vean el video, y unos elementos cinésicos que para hacer hincapié en ciertas palabras. Hay una gesticulación específica, una expresión facial que por lo general es alzar la ceja y una kinesia o kinestesia que hace importantes estas mismas palabras. Los elementos paraverbales en este espacio o en este discurso son bastante importantes, ya que la voz del orador es grave, una de las principales características en las personas que han estado en el poder, y las vocalizaciones, dado que hace muy pocas pausas dentro del discurso, sin embargo sube y baja el tono en distintos momentos. Este es un cuadro de Scandell donde nos especifica la intención en una información pragmática, lo implícito que podemos relacionar con la candidatura y la interpretación que nosotros le demos a esta misma intención que tiene el participante o el emisor, que se reconstituye al momento de hacer una interpretación desde lo que nosotros conocemos. Vamos a ver parte del video para identificar los elementos no verbales. Esa casta política se ha hundido hoy en una corrupción sin límites y ha llegado a niveles de incapacidad extremos para solucionar los problemas fundamentales que aquejan nuestra sociedad. Desde el pasado, el miedo ha sido el instrumento de la dominación. Con el miedo buscaron quitarle las mayorías a Gaitán, tildándolo de comunista, y al final lo asesinaron cuando él logró, a pesar de las masacres desatadas, la movilización nacional de las mayorías desposeídas y las clases trabajadoras que representaba. Nos han hecho odiar la paz, al otro diferente, a la diferencia, a la posibilidad del cambio, a quienes nada tienen y andan sin nada por las calles. La que aterroriza el gobierno de Maduro, su política económica, o como la han denominado últimamente, el llamado castrochavismo. Dentro del boleo encontramos elementos semánticos, elementos cinésicos, elementos paraverbales y elementos no verbales que podemos analizar. Dentro de los semánticos encontramos la casta política, corrupción sin límites, incapacidad extrema, problemas fundamentales, nuestra sociedad, haciendo parte de esta sociedad, miedo como instrumentos de dominación, el miedo nombrado más de 10 veces, la otredad como la capacidad o la necesidad de otro, paralizar el chulavismo como refiriéndose a los paramilitares desde otro sentido, castrochavismo refiriéndose al nuevo o a la novedad de ese nuevo elemento semántico y de su construcción, a Maduro, Hitler y Mussolini como otros gobernantes, siempre refiriéndose a los otros como los que están en el poder, ratificando la parte de Foucault y la dominación, la casta política como un linaje, sin límites, corrupción sin límites, como haciendo énfasis a la poca ley que existe, la incapacidad extrema que tiene este mismo nivel o esta casta política,
y los problemas. Elementos cinésicos como una conducta cálida, se sienta frente al público con una mirada directa. Esto mismo le da calidez de acuerdo a Calzamilla y Tuzón. Emblemas, utiliza pues, de acuerdo a Poyatos las marcas emblemáticas. Gesto por palabra, que es alzar la ceja, como dando importancia a esta misma palabra o a la finalidad. Una postura íntima, ya que está directamente sentado a la cámara. Un espacio de proximidad con una mirada fija, una expresión emocional de interés a lo dicho o a lo vivido. Los elementos paraverbales como un tono de voz grave que da seguridad en la toma de decisiones, usualmente conocida para los que manejan el poder. Una vocalización que da relevancia a las palabras con pausas. Un estado afectivo de jovialidad de acuerdo al mismo texto. eh, una velocidad relativamente lenta para hacer énfasis en ciertos y determinados espacios del tiempo o déisis de temporalidad y de espacialidad. Un ritmo regular en todo el discurso y un timbre resonante con altos y bajos que hace mayor énfasis o no en las palabras. Tenemos unos elementos no verbales. No hay una conducta táctil debido a que está solo y no hace ningún gesto. Hay un paralenguaje, una calidad en la voz. Una proxemia media, de acuerdo a lo que conocemos como entorno. Unos artefactos como la ropa, que es casual y sin adornos, dando énfasis a las palabras y no a su espacio. Y el entorno está en calma. Escogió un color verde o una zona verde que le permite tener mayor proximidad a la naturaleza y a la calma, y la existencia de luz y sin ruido que hace de mayor importancia sus palabras. Gracias.